Hoy queremos hablar acerca de algo más. Y hoy hemos basado el mensaje en un salmo bien conocido. ¿Quién no conoce ese salmo? Los cristianos todos, y así también muchas personas del mundo lo conocen también. Pero ¿qué enseñanza tiene? Lo repetimos muchas veces de memoria, pero a veces no nos damos cuenta. Y ese es el Salmo 23. El Salmo 23. ¿Alguien sin mirar la Biblia me puede decir qué dice el Salmo 23, versículo 4? Se dan cuenta que nos cuesta trabajo, ¿verdad? De memoria no lo sabemos, de carretilla, pero hay un momento determinado que necesitamos pararnos para ver qué dice. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Porque tú siempre estás en control de nuestras vidas. Porque tú estás aquí. Porque estos hermanos han venido para adorarte, glorificar tu nombre. Por eso te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ella pueda ser eficaz en nuestros corazones en esta hora. Sabemos, reconocemos y declaramos que sin ti nada podemos hacer. Porque es tu Espíritu Santo el que habla al corazón de las personas. La voz del ser humano llega al oído, pero eso no es lo que queremos en esta hora. Que queremos que tú nos hables, Señor. Y por eso te pedimos que nos perdones y nos ayudes una vez más. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, qué importante. Volviendo un poquitico de nuevo ahí al terreno de fútbol. Una de las cosas que aprendí, hablamos un poquitico acerca de la historia del fútbol la semana pasada y bien interesante las cosas que se dicen y la historia de muchas cosas es muy interesante. Y pensando en el fútbol, es una de las cosas importantes que hay en el fútbol son las posiciones. Eso se le llama la alineación. Cómo se ponen sus jugadores. ¿Cómo se pone? Sabemos que el portero tiene que estar delante de la puerta. ¿Sabía que hubo un mundial donde había un portero medio loquillo, él que salía corriendo por ahí para allá? ¿Recuerdan ese mundial? Él era de Colombia, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Nikita. Todo el mundo aplaudía a Nikita hasta que le colaron un gol. Y se fastidió Nikita, el pobre. Era un espectáculo, Nikita. Un espectáculo. Realmente era fenomenal. Y salía. Pero su posición tiene que estar ahí. Yo creo que el único que he visto hacer una cosa como esa es él. Es tremendo lo que hacía. Y era una cosa impresionante. El portero tiene que estar en su lugar. Tiene que estar en su lugar. Después del portero, y realmente, como no soy especialista en el fútbol, creo que empecé de atrás para adelante. Tenía que haber empezado por los delanteros y empecé por el portero. Me parece que el portero es el que está al final. Pero ya que empecé con el portero, de atrás para adelante voy. Así que el portero ahí frente a la puerta en su lugar. Después del portero, generalmente se presentan 4 personas en esa alineación. Ahí tienen algunos ejemplos. 4 personas. A eso se les llama los defensas. Miren como aquí hay gente que sabe, ¿verdad? Óigeme, los defensas. Están tremendo la gente con los anuncios en la televisión. Hay anuncios que son pesados, pero hay anuncios interesantísimos. Ponen hasta dos monjitas hablando de fútbol, que se saben el fútbol y se la saben todas. Pero bueno, los defensas están ahí frente al portero. Frente al portero están los defensas. Después están lo que se llama los mediocampistas. Mire que yo había oído hablar de los mediocampistas, eso yo no sabía qué cosa era aquello. Los mediocampistas, se le dice así porque parece que están como en el medio del campo, ¿no? En el medio de todas las alineaciones, de toda la posición, los mediocampistas. Son los que vienen después. Leí algo que decía que entre los futbolistas más famosos han estado los mediocampistas. No sé por qué, espero que después mi asesor de deporte me lo explique. Pero decía eso, que los mediocampistas son muy importantes y han sido muy famosos. Y después de los mediocampistas están los delanteros. Los delanteros. Por eso yo pienso que empecé de atrás para adelante, porque los delanteros son los que están delante, ¿no? Después son los delanteros. Y cada uno tiene ahí su función. Hay distintas alineaciones. Mira, ahí tienen algunas de ellas.
Una de las alineaciones, por ejemplo, está el portero. Después hay 4 defensas. Después hay algunos que ponen 3, pero me gusta 4. Me gusta 4. Claro, porque el mensaje de hoy tiene 4 puntos, así que me hace falta 4 defensas de todas maneras. Después están los mediocampistas. Me gusta 3 mediocampistas. Ahí hay 2 y hay 3 y ya no sé ni qué es lo que hay ahí. Pero bueno, después están los mediocampistas y después están allí los delanteros. ¿Sabe que cada equipo tiene su característica? Y se lee así. Por ejemplo, el Barça siempre acostumbra a jugar con con una alineación característica. El Real Madrid con su Westchester, ¿cómo se llama el de Inglaterra? Manchester. El Manchester es reconocido por tener una alineación característica. De modo que ellos lo saben, ellos conocen cuál es la alineación con la que cada uno juega. Y de esa manera pues ellos organizan su juego. Y eso es sumamente importante. Hay 2 cosas interesantes en relación a esto, a la alineación en la que yo quiero estar basando el mensaje esta mañana. Número 1, en primer lugar, una de las cosas que hacen los deportistas, no solamente los futbolistas, una de las cosas que hacen también los boxeadores, que hacen también los basquetbolistas y supongo que casi todos los deportistas es que ellos estudian el contrario. Antes de enfrentarse al contrario, hoy en día con la tecnología moderna, ellos buscan grabaciones de juegos del contrario y miran cómo cada uno se mueve, las características, la estudian con cuidado para saber cómo se van a enfrentar a él. Escúcheme esto. Nosotros como cristianos, lo dije la semana pasada, tenemos nuestro adversario. Dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda como qué. Y el equipo de Inglaterra, ¿cómo es que le llaman? Pero le dicen que los 3 leones, no sé por qué. Parece que tienen ahí alguna señal, pero ayer veía eso en el noticiero. Lo que oigo lo repito y a veces me meto en lío. Pero bueno, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es nuestro adversario. Nuestro enfrentamiento, nuestra lucha, nuestra competencia, escúchelo bien, es una realidad. Nosotros vivimos en competencia con el mundo. ¿Es una realidad? Es una realidad. En nuestro trabajo, en nuestros hogares, está en la iglesia. Vivimos en competencia con el mundo. Vivimos en enfrentamiento con el mundo, donde quiera que nosotros estemos. Y qué importante que nosotros conozcamos a nuestro oponente. Nosotros adoramos a nuestro Dios, que voy a hablar de él, por supuesto. Pero es importante que nosotros conozcamos que tenemos un oponente. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, que nosotros no tenemos lucha contra ¿quién? Contra carne, contra sangre, sino contra principados, potestades que operan en las regiones celestes. Es una realidad, eso nos enseña la Biblia. Yo no soy de las personas que siempre está hablando del diablo, pero el diablo es una realidad. Sus agentes, los demonios, son una realidad. Y nos estorban, nos molestan, luchan contra nosotros. Sí lo hacen. Y nosotros tenemos que conocer cuál es esa lucha. Y nosotros tenemos que prepararnos para la defensa. Pero qué bueno es, y era lo segundo que quería decirle en relación con esto, qué bueno es que nosotros sabemos que somos como porteros en el hogar, pero delante de nosotros tenemos una buena defensa. Una buena defensa. A veces las defensas de los equipos del fútbol fallan, pero lo que nosotros vamos a ver en la Biblia hoy es que nuestra defensa jamás fallará. Nuestra defensa es nuestro Dios. Nuestra defensa es Jesucristo. Y como nuestra defensa es nuestro Señor y está delante de nosotros, nosotros podemos vivir seguros y estar en paz. Porque nuestra defensa siempre nos va a proteger como nadie jamás en este mundo nos podría proteger. Así que tenemos un defensa que hace 4 acciones. Y 4 acciones que se ven en este hermoso salmo que nosotros acabamos de leer. Y por eso les dije que me gustaba la alineación de 4. Porque hoy voy a hablar de 4 acciones que hace nuestra defensa. El enemigo quiere luchar contra nosotros. Y una de las formas en que el enemigo lucha contra nosotros es cuando nosotros tenemos que enfrentar las necesidades nuestras necesidades. Sí, tenemos necesidades, pero qué bueno es que nuestra defensa, escúcheme bien, nuestra defensa nos provee para que nosotros no nos vaya a faltar. Se los voy a repetir. Nuestra defensa nos provee para que nosotros no tengamos que necesitar. Lo dice la Biblia y este hermoso salmo que hemos leído lo dice bien claro. Dice ahí la palabra del Señor en el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. ¿Qué significa eso? Significa que yo pertenezco a su equipo. Jehová es
mi pastor. ¿Sabe que un día prediqué en inglés? Créanlo o no lo crean, allí en el servicio inglés. Un día que mi hermano Henry se enfermó, y se enfermó el viernes, y le dije, tranquilo, yo predico el domingo. Y fui para allá, prediqué en inglés. Y prediqué este versículo, el Salmo, solamente de este versículo prediqué, del Salmo 23, versículo 1. Después algún joven preguntó que se había hablado de Apocalipsis, pero bueno, no sé qué fue lo que ellos entendieron, pero yo prediqué en inglés. Y yo les decía, Jehová es mi pastor, significa, es mi pastor, significa que yo soy de su propiedad. Si Él es el pastor, yo soy la oveja, y la oveja pertenece al pastor. Y de esas cosas hablé. Pero hoy solamente quiero decirles a nosotros que cuando dice la Biblia, Jehová es mi pastor, significa que desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que yo pertenezco al equipo del Señor. Yo pertenezco al equipo de Dios. Yo creo que es lo primero que tenemos que estar seguros. Si ya nosotros pertenecemos al equipo de Dios. Pero si nosotros pertenecemos al equipo de Dios, inmediatamente dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me encanta los nada y los todos de la Biblia, los siempre. El absoluto de un Dios absoluto, de un Dios que todo lo puede. Eso me encanta. Y es para que nosotros podamos disfrutarlo. Dice ahí, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero quizás usted diga, pastor, yo tengo una lista de cosas que me hacen falta en esta misma hora. Quizás usted pueda tener una lista de cosas que le hacen falta en esta misma hora. Yo quisiera que usted pueda pensar en eso, para que nosotros podamos comprar. ¿Qué significa que nada nos va a faltar? Porque la Biblia es verdad. ¿Cuántos queremos eso? Y eso es bueno, saber que la Biblia es verdad y saberlo por concepto, y después hablar de eso. Es bueno saber que la Biblia es verdad y tenerlo por un concepto, que nada nos va a faltar, pero dice la Biblia, nada. Y no hay lugar a interpretarlo, no es cuestión de que alguien me venga ahora con el cuento, no, porque eso lo que quiere decir es la interpretación, no, dice que nada me va a faltar. Lo único que a mí me queda por pensar es, ¿qué cosa es lo que Dios va a cuidar de mi vida para que no me falte? Porque dice, cuando la Biblia dice que nada nos va a faltar, no está diciendo que nosotros vamos a ser ricos. ¿Usted me entiende? ¿Usted me escucha? Aquí no dice la Biblia que nosotros vamos a ser ricos. Nosotros conocemos bien, escuchamos muchas veces, muchas personas que dicen, yo soy hijo del rey. Y eso es cierto, no es mentira, ¿verdad? Todos somos hijos del rey. Si usted es del equipo del Señor, usted es el equipo hijo del rey, porque Jesucristo es rey de reyes y Señor de señores. Y eso nadie lo dude. Yo soy hijo del rey. Pero entonces, como soy hijo del rey, pues quieren vivir como príncipes. Y entonces, ¿quién empiezan a pedir? Porque si yo soy hijo del rey, soy un príncipe, y ahí voy a pedir. Y entonces hacen una listica. Hacen una listica y empiezan a pedir. No es eso lo que dice el Salmo 23. No es eso lo que dice el Salmo 23. Porque déjeme decirle esto. Nosotros somos hijos del rey, es cierto, pero nosotros somos hijos del rey ¿en qué sentido? Nosotros somos hijos del rey en el sentido de que el hijo auténtico, el unigénito, porque dice la Biblia, el unigénito de Dios, se hizo hombre, vivió entre los hombres y terminó su vida en una cruz muriendo para pagar nuestros pecados. Creo que en casi todos mis mensajes digo esto. Porque es lo más importante que todo ser humano necesita saber. Y si yo puedo saber esto, que Jesucristo murió, ese es el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque nosotros hemos sido adoptados por Dios en Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos a ser, dice la Biblia, y somos llamados, dice la Biblia, y somos hechos hijos de Dios. Y eso es lo que se reconoce en teología como adopción. Pero qué interesante, que nosotros somos adoptados, pero el auténtico, ¿cómo vivió el auténtico en esta tierra? Cuando escucho a una persona decir que soy hijo del rey, que soy príncipe y yo tengo que vivir como una gente grande, nunca escucho a una persona que se ponga a pensar materialmente cómo Cristo vivió. Cómo Cristo vivió materialmente. Déjeme decirle, si se hubiesen guardado los registros de propiedad de los tiempos de Jesucristo, que los había. En Israel había registros de propiedades. Mucho antes de Jesucristo, en Israel había registros de propiedades. Ellos tenían, no había compañías de títulos, pero cuando había alguien que compraba una casa, se hacía una carta cerrada, una carta abierta, tenían una serie de cosas bien hechas. Y si se hubiesen registrado los registros de propiedad en los tiempos de Cristo, jamás se hubiese encontrado una sola casa o una sola choza tan siquiera que tuviera el nombre de Jesucristo. Porque Cristo nunca, jamás tuvo una propiedad sobre esta tierra. Nunca la tuvo. Dice la Biblia que cuando lo mataron, parece todo indicar que lo que tenía era la ropa que llevaba puesta. Esa fue la que se rifaron. Dice la Biblia que en algún momento Él les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre, a alguien que quería seguirlo, tú me vas a seguir. Mira, el Hijo del Hombre
Perdón, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Quiere decir que hoy alguien le abría la puerta, mañana alguien le abría la puerta. Y esa fue la vida de Jesucristo. ¿Qué tuvo el auténtico Hijo de Dios? Y es que ahora yo quiero vivir como príncipe. Si yo quiero vivir como príncipe del Padre, del Rey, entonces yo debo vivir como vivió el Hijo auténtico, no como viven los príncipes de la tierra en este mundo. Lo que pasa es que algunos dicen que quieren, que como son hijos del Rey, pues ellos tienen que vivir como príncipes, pero quieren vivir como los príncipes de esta tierra y no como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo sobre este mundo nos enseñó cómo nosotros debemos de vivir. De modo que cuando la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De qué está hablando? ¿Sabe de qué usted está hablando? Está hablando de que Él me va a proveer todo lo que yo necesito para vivir sobre esta tierra. De modo que si usted va a pensar, ¿cuántas cosas en este instante de mi lista realmente son cosas que yo necesito para vivir? Usted va a ver cómo su lista comienza a ponerse chiquita. Usted va a ver cómo su lista comienza a ser chiquita. Yo contaba esta mañana que en una oportunidad hablaba de este tema en Cuba en los años 92, 93. Y los cubanos saben que en Cuba en los años 92, 93 hubo hambre, hubo problemas, hubo mucha necesidad. Se le llamaba un famoso periodo especial que nunca se acabó. Y yo estaba en mi primer pastorado. Cuando yo vine aquí en el año 93 de visita por primera vez, yo pesaba 144 libras, vestido. Ahora peso 200 libras sin vestido. Usted se imaginará qué estaba pasando en mi vida, en la vida de mi familia. Estábamos pasando por una situación especial. Y un día yo predicaba con 144 libras, no ahora, ¿ves? En mi país, en ese tiempo, en la iglesia donde es nuestro hermano en Jicotea, la iglesia de Figueroa. Y yo le decía a los hermanitos ahí que iglesita pobre, de campo. Yo le decía, cuando el Señor nos dice que nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que Él nos va a proveer, nos está hablando de que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Nos los va a dar? Sí, Él nos los va a dar. Y yo les decía a ellos, dice la Biblia, en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, no el de mañana, el de hoy. Y yo le pregunté a aquellos hermanitos bien pobres ahí en aquella iglesita, yo le pregunté, ¿cuántos tienen almuerzo para hoy? ¿Pueden levantar la mano? Todo el mundo alzó la mano. Y yo les pregunté, ¿y cuántos tienen para mañana? Y todo el mundo alzó la mano. Y les dije, ¿sabe qué? Por eso nosotros creemos, aunque tengamos dificultades, que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Porque no solamente tengo lo que necesito para vivir hoy, tengo también lo que necesito para vivir mañana. Y qué importante es que nosotros podamos comprender eso. Porque cuando nosotros comprendemos eso, nosotros nos volvemos al Señor y le decimos, Señor, te damos gracias, gracias. Y quizás usted, ¿dónde estaba tu Dios, pastor, cuando tú estabas pesando 144 libras? Estaba donde siempre ha estado. Estaba donde está hoy. Porque mi Dios no se mueve, el que me mueve a veces soy yo. Estaba donde siempre he estado. Y Dios me concedió venir a este país. Estuve un mes y en un mes engordé 20 libras. Y viré con 164. Y hoy le tengo pie al freno para ver cómo paro. Estaba donde Dios siempre está. Dios siempre está ahí. Por eso los cristianos podemos creer que nuestra defensa nos va a proveer. Pero nunca te olvides, Dios nos ha prometido lo que nosotros necesitamos en cada momento. Ese Jehová de la Biblia, como se le llamó en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dice la palabra de Dios que en el libro de Génesis, en el capítulo 22, que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, que cuando iban por el camino, Isaac le dijo, oye, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está la candela, pero ¿dónde está el cordero? Y dice que Abraham le dijo estas palabras, Jehová se proveerá de cordero. Y la historia la conocemos, no es el tema del mensaje, pero dice ahí que ahí estaba el cordero que Dios proveyó para sustituir a Isaac. Y como me gusta tanto la Biblia, ¿verdad? Después cuando Juan está allí al lado del río Jordán y Jesucristo viene, Juan dice ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel cordero que Dios proveyó, Jehová Jireh sustituyó a Isaac.
y el Cordero de Dios te sustituyó a ti y me sustituyó a mí en la cruz del Calvario para pagar tus pecados y los míos. Por eso la mayor provisión que Dios le ha hecho al mundo es la provisión de la salvación y de la vida eterna, la cual está preparada y lista para todo ser humano que la quiera tomar. Así que Dios nos va a proveer. Sí, mi defensa me va a proveer para no necesitar. Por eso dice el versículo 5 también. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Tenemos angustiadores? Sí, pero delante de ellos Dios todavía nos bendice y nos provee. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En segundo lugar, la segunda protección que nuestra defensa nos da es la protección donde Él nos dirige para que nosotros no fallemos. ¿Sabe usted? Una de las cosas que nos quiere hacer el enemigo, y óigalo bien, una de las cosas que hace el enemigo de nuestras almas es sacarnos del camino. Es desviarnos para que nosotros tomemos un curso, un camino que sencillamente nos va a llevar a la derrota, al desastre, a la tragedia en nuestra vida, en este mundo. Eso es lo que quiere nuestro enemigo. Es una de sus estrategias. Hablando de fútbol. Las posiciones, las alineaciones responden a estrategias. Y una de las estrategias de nuestro enemigo es sacarnos del plan de Dios para nuestras vidas. De donde Dios nos quiere guiar es sacarnos de ahí. Esa es una de nuestras estrategias. Pero qué importante es que nosotros, si conocemos la estrategia, nosotros nos cuidemos de nosotros dejarnos guiar por Dios. Porque una de las cosas que hace nuestra defensa es guiarnos por el buen camino. Escúcheme esto que le quiero decir. Dios jamás guiará a sus hijos a donde ellos sean derrotados. Dios jamás guiará a sus hijos a donde ellos sean derribados. Dios jamás guiará a sus hijos a donde ellos sean llevados al pecado. Nunca nos guiará. Cuando un cristiano es alcanzado por el pecado, es alcanzado porque el cristiano tomó un camino, tomó una ruta, tomó un lugar que no debía haber tomado nunca. Dejó de dejarse guiar por Dios. Porque Dios jamás guía a sus hijos para que el pecado los alcance. Jamás lo hace. Jamás lo hace. Esta semana tuve una conversación con un joven. Ojalá haya venido. Y este joven me dijo, yo estaba en un lugar trabajando con un buen salario. Estaba manejando un Ford Lee. Un joven cristiano, venezolano. Y me dijo, pero allí ganaba tanta cantidad de dinero. Me dijo cuánto ganaba. Aquí gano mucho menos. No me dijo cuánto ganaba. Pero aquel lugar me estaba alejando de Dios. Estaba rodeado de tentaciones. Tenía dinero, tenía buen trabajo y tenía buena posición. Pero ese lugar me estaba alejando de Dios. Yo prefiero ganar menos y estar con Dios que ganar más y alejarme de Dios. Dios nunca nos va a guiar donde el pecado nos alcance. Nunca. Nunca. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Él nunca nos va a guiar donde seamos dañados. Él nunca nos va a guiar donde seamos destruidos. Él nos va a guiar donde nosotros tengamos nuestra vida con victoria y con bendición. Pero nosotros necesitamos dejarnos guiar por Dios. ¿Qué significa dejarse guiar por Dios? Dejarse guiar por Dios significa hacerle una oración al Señor con todo el corazón. Y decirle al Señor con todo el corazón, Señor, mira, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Toma la dirección de mi vida en tus manos. Y guíame, llévame para hacer y estar donde tú quieres que yo esté y hacer lo que tú quieres que yo haga. Usted sabe que eso es un desafío. Eso es un desafío. Usted sabe que eso es una decisión fuerte. Cuando usted habla con Dios y usted en oración le dice eso, usted está entrando en un compromiso con Dios. De ahí en adelante usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga en su vida y usted va a estar donde Dios quiere que usted esté en su vida. Hay que ser valiente para hacer eso. Porque todos nosotros tenemos ideas y tenemos deseos y tenemos aspiraciones. Todos nosotros hacemos planes para nuestras vidas. Pero a veces el plan de Dios no coincide con el nuestro. Hay veces que nosotros tenemos miedo a hacer esta oración porque tenemos miedo que después el plan de Dios sea diferente al plan que yo tengo para mi vida y que Dios me lo cambie. A veces tenemos miedo. ¿Digo verdad o digo mentira? Déjeme decirle esto. En más de una oportunidad en mi vida Dios ha cambiado mis planes. En más de una oportunidad. En más de una oportunidad en mi vida Dios ha movido mi vida para hacer algo que yo no pensaba hacer. Empezando por ser pastor. Porque nunca pensé ser pastor. Nunca. ¿Por qué no importa? No viene al caso. Mi padre era pastor y yo sabía lo que era ser pastor. Tenía mis planes. Sencillamente tenía mis planes con mi vida. No eran planes malos. No había ningún pecado en ellos. Entiendan esto.
No había ningún pecado en ellos. Pero no eran los planes que yo tenía, los planes que Dios tuvo para mi vida. Y Dios los cambió. Y después de esa oportunidad, en más de una oportunidad, Dios ha cambiado los planes de vida de una manera que no han coincidido con los planes que yo tenía. Más de una vez. Pero escúcheme esto, quiero decirte algo. Lo que nunca ha ocurrido es que Dios haya guiado mi vida donde yo vaya a ser derrotado. Lo que nunca ha ocurrido es que Dios haya guiado mi vida donde yo voy a ser dañado. Lo que nunca ha ocurrido es que Dios haya guiado mi vida donde yo voy a terminar en pecado. Eso nunca ha ocurrido. Y yo sé y estoy seguro que nunca ocurrirá. Porque mi defensa, donde me guía, será para bendición. Y qué importante que nosotros hagamos eso. Porque a veces nos alcanza la tragedia. ¿Sabe por qué a veces nos alcanza la tragedia? Ahí está en la Biblia. Porque en la Biblia está la historia del hijo pródigo. Aquel hijo que estaba con su padre y un buen día dijo, espérate que tengo mis planes, venga lo mío, y se fue a un lugar y dice que vivió perdidamente. Y cuando llegaron las consecuencias, gracias a Dios, que volvió en sí. Decía con alguien en estos días, una de las cosas que más me encanta de la parábola del hijo pródigo es esa parte donde dice, y volviendo en sí. Que volvió en sí y dijo, espérate, que yo lo que estoy es mal equivocado. Volvió a su padre. Y ahí estaba su padre en el camino esperándolo con los brazos abiertos. Así que nosotros tenemos un Dios que nos provee para que no nos falte. Nosotros tenemos un Dios que nos guía, que nos dirige para que no fallemos. Mire cómo lo dice los versículos 2 y 3 de este salmo. Si quiere, téngalo abierto y sígalo conmigo. Dice, en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tenemos un Dios que nos va a guiar y nos va a llevar en bien, porque nuestro Dios es bueno. Y ahí es donde yo quería decirle esto. Qué importante que nosotros tengamos conceptos y fabriquemos conceptos claros en nuestra vida. ¿Usted sabe la diferencia de un concepto y una emoción? Déjeme decirle, las emociones cambian. Las emociones cambian. Porque yo en un momento determinado me puedo emocionar y digo, Señor, tú eres lo más grande que hay en la vida. Y qué lindo esa emoción, que eso es una maravilla, nos corren lágrimas por los ojos. Pero después, un poco después, yo salgo de este lugar y cuando Dios comienza a cambiar las cosas en mi vida, yo me empiezo a sentir con emociones un poco complicadas. Porque cuando Dios me dice, por aquí no, por aquí, y yo le digo, pero por ahí es donde me gusta. ¿Usted no se lo dice al Señor? ¿O seré yo solo? Cuando el Señor me dice, no, por ahí no. Yo sé que por ahí es donde te gusta, pero por donde yo quiero que tú vayas es por aquí. Y nosotros miramos por un lado y miramos por el otro. Y luego vemos a decir al Señor, pero por ahí yo no, eso no estaba en mis planes. Eso no es lo que yo quería para mi vida. El Señor me dice, sí, pero por ahí es donde yo quiero que tú vayas. Y cuando usted puso su vida en las manos del Señor, el Señor comienza a cerrarte puertas, porque todavía Él es tan bueno que no cierra puertas, para que no vayamos por ahí, porque Él sabe que por ahí no nos conviene. Y abre esta. Y usted dice, pero esa no es la que yo quería. Y usted comienza a cambiar sus emociones. Usted comienza a cambiar sus emociones. Y en un momento determinado las emociones de nuestra vida pueden estar hasta en rebeldía con Dios o en disgusto con Dios. Pero si nuestros conceptos están claros, nuestros conceptos nos van a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Porque por concepto nosotros sabemos que Dios es bueno. Eso es un concepto. Dios es bueno. Haga lo que haga. Dios es bueno y Dios es bueno siempre. Y por lo bueno me guiará y por el bien me guiará y por el bien me cuidará. Y yo necesito estar seguro de eso. Para que cuando lleguen mis emociones, porque todas nuestras emociones se vuelven locas, todas. Todas nuestras emociones se vuelven locas. En estos días ahí en el culto de oración yo hablaba de ciertas cosas que estoy pasando personales. Y yo le decía a los hermanos que en un momento de disgusto, María del Carmen, como buena esposa y buena cristiana, trató de animarme, de ayudarme, de orientarme. Y todo lo que me decía era bueno, pero yo no lo quería oír. No me servía. No me servía. Porque lo que estaba pasando no me gustaba. Me enredaba, me complicaba. Me angustiaba. Y yo le dije a ella, mira, pasará lo que pueda pasar. Pero una cosa yo sé, es que Dios está en control. No importa cómo yo me sienta. Yo sé que yo sé que como me siento no estoy bien.
Pero siéntame como me sienta. Dios es bueno y Dios está en control. Porque la realidad de la vida no depende de mis emociones, depende de quién es Dios. Y depende de mi relación con Él. Y depende de que yo me ponga en las manos de Él. Y aunque Él haga conmigo lo que haga, en Él voy a confiar hasta el final. Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es un concepto de la Biblia. Un concepto por el que nosotros tenemos que andar. Tenemos un defensor que nos ayuda, nos provee para que no necesitemos. Tenemos un defensor que nos guía para que no fallemos. Nos dirige para que no fallemos. Y en tercer lugar, tenemos un defensor que para nosotros es una bendición porque nos protege para no ser destruidos. Eso es lo que el diablo quiere. Mire cómo lo dice el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice lo que Dios hace, dice por qué. Porque Él está con nosotros, su presencia va a estar con nosotros. Tú vas a estar conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Cuando el aliento de mi vida se acaba, tú me vas a dar aliento para seguir. Una de las cosas que nos ayuda a nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida es que cuando nosotros nos rendimos en las manos de Dios, Él nos da aliento, nos devuelve el aliento para seguir. Y qué importante que nosotros sepamos eso. Sí, nuestra defensa nos provee, nuestra defensa nos dirige y nuestra defensa nos cuida en este mundo. Y como Él nos cuida, nos dice que no tengamos miedo. ¿Alguna persona, además de esta persona que está aquí, algún día ha tenido miedo? Sí, yo he tenido miedo, muchas veces he tenido miedo. Pero cada vez que siento miedo, siempre repito y me pienso esto. Si tengo miedo es porque mi fe no anda bien. Porque si yo creo a Dios, no tengo por qué tener miedo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Uno de los versículos que tanto me gusta. Isaías 41:10 y hay otros tantísimos, ¿verdad? Voy a leer uno solo por razón de tiempo. Pero si me fuera a poner a leer todos los versículos de la Biblia donde Dios nos dice que nos cuida. Dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dice la Biblia que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos versículos que nos hablan del cuidado de Dios? Dice Isaías 41:10, no temas. ¿Por qué? Porque yo, Dios, estoy contigo. Y si Dios es Dios, por eso digo, los conceptos de la vida no nos pueden ir de la mente. ¿Quién es Dios? Dios es el que todo lo puede, es el creador, es el que todo lo hace. Hace un momento orábamos por Nicaragua. Él es el que pone reyes, el que quita reyes, Él es el que rompe las cadenas de los cristianos. Él es quien lo hace, Él es quien lo hace. Él es quien lo hace. Yo estoy contigo. Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios le dijo a Moisés, uno de mis textos también favoritos, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchas veces me vuelvo al Señor y repito el texto y le digo, te necesito porque estoy hecho tierra. Y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Me encanta el absoluto de la Biblia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es mi Dios. ¿Sabe? Cuando estaba en estos días, estaba preparando un devocional que puse en la internet de los devocionales diarios, estos que hemos estado poniendo. Y estaba buscando y vi ese pasaje. Y ¿sabe qué? Pensé, nunca se me ha ocurrido contar las veces que la Biblia dice que no tenga miedo. Y agarré una concordancia que tengo, que es bien exhaustiva, bien buena esa concordancia, y hablé ahí en temor, en miedo. Y eran unas letras muy chiquiticas y demasiado. No, yo no voy a contar esto. Alguien lo tiene que haber contado. ¿Para qué yo lo voy a contar? Si alguien tiene que haberlo contado. Así que fui al internet y puse cuántas veces dice la Biblia que no tenga miedo. Y cuando di clic, ¿qué creen?
Más de un estudio, varias personas habían contado hasta que yo, así que si otros contaron, ¿para qué voy a contar yo? Y lo que me encantó es que por lo menos 3, había estudios allí que habían escrito, de personas que contaron 365 veces. 365 veces. Si contaron bien o contaron mal, a mí no me importa. A mí me encantó el 365. Porque Dios me dijo, cada día por la mañana, quiero que cuando te levantes, te digas, no tengas miedo. No tengas miedo. Eso lo he dicho muchas veces. Por mucho tiempo en este país, cuando llegué a este país, tuve temor de tener un accidente. Porque como casi todo el mundo tiene accidentes, yo dije, a mí me tiene que tocar un día porque parece que esto le toca a todo el mundo. Y por mucho tiempo yo manejaba con temor en este país. Hasta que un día dije, hasta que Dios no quiera, yo no voy a tener un accidente. Y desde que lo dije y lo creí, porque lo dice la Biblia, ¿sabe quiénes son los que tienen miedo? Los que montan conmigo. Porque ya yo no tengo miedo. Yo no estoy diciendo que nunca lo tenga. Escúcheme bien, yo no estoy diciendo que nunca lo tenga. Porque yo me equivoco detrás del timón como todo el mundo se equivoca. Lo que yo estoy diciendo que hasta que mi Dios no lo indique, nunca lo tendré. Y por eso no puedo tener miedo. 365 veces la palabra del Señor nos dice que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque delante de mí hay un defensa. Y a mi defensa nadie la va a vencer. A mí me puede vencer cualquiera. Pero a mi defensa nadie la va a vencer. Por eso es que nosotros podemos estar tranquilos. Porque tenemos un Dios que nos provee para no necesitar. Tenemos un Dios que nos dirige para no fallar. Y tenemos un Dios que nos cuida para no ser destruidos. Y en último lugar, la cuarta acción. Por eso quería el de 4. La cuarta acción de nuestra defensa. Tenemos un Dios que nos consuela. Sí, tenemos un Dios que nos consuela para que nosotros no vayamos a desesperar. ¿El mundo nos asedia? Sí. ¿El mundo nos hace sufrir? Sí, nos hace sufrir. ¿Tenemos tristezas, angustias en la vida? Sí, las tenemos. No dice la Biblia en ningún lugar que no las vayamos a tener. No lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que tenemos un defensa delante de nosotros que nos consuela. Nos consuela para que nosotros no vayamos a desesperar. Y mire cómo lo dice este salmo ahí al terminar. Dice la palabra de Dios en este salmo 23. Bueno, decía ahí acerca del cuidado, que Él nos cuida, aún en el valle de sombra de muerte. Y yo estaba recordando en el primer culto, yo estaba recordando ahora, esta semana que murió nuestra hermana Regla Falcón. Y yo lo decía ahí en el funeral. Cuando yo la fui a visitar horas antes que ella se fuera con el Señor, ella dijo, mi corazón está contento. A ver, yo quiero que usted entienda esto. Es una persona que 5 horas después se murió. 5 o 6 horas después. Un poco más quizás. Yo fui como a las 4 de la tarde y ella murió a las 12 de la noche. Unas horas después ella murió. Está en el momento de la muerte. Cantó un coro que se canta, que no se lo voy a cantar porque sabe, Daniel me quita el micrófono, pero un coro que dice, te amo Señor. ¿Conocen ese coro? Te amo Señor, te amo, con todo mi corazón. Otro día se lo cantamos. Cantó ese coro, yo canté ahí con ella como pude, porque ni siquiera me lo sé muy bien. Y dijo, yo sé a dónde voy. Y dijo, mi corazón está contento, porque mi hijo aceptó al Señor. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Ese Dios que nos cuida y ese Dios que nos consuela. ¿Con qué nos consuela? Con las palabras finales de este hermoso salmo. Mire cómo lo dice. Dice el salmo ahí 23 al final. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos de nuevo. Todos los días de mi vida. No hay un día que Dios no se acuerde de mí. A veces los hermanos vienen y me dicen, Dios se ha olvidado de mí. Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de mí. Porque dice la Biblia que todos los días de mi vida, pase lo que pase, esté donde esté, aunque esté en el momento de la muerte, mi Dios está conmigo. Y el bien y la misericordia están conmigo. Están conmigo también. Y dice, y en la casa de Jehová moraré
Ese es el mayor consuelo que un ser humano puede tener. Ese es el mayor consuelo que un ser humano puede tener. Que cuando su vida termine en este mundo, él sepa para dónde va. Hoy en día hay una expresión por ahí muy moderna que no me gusta. La gente cuando una persona está con la enfermedad del cáncer, una terrible enfermedad, aunque no es la única que hay, que acaba con la vida de la persona, pero cuando las personas están con cáncer y mueren, la gente dice, perdió la batalla contra una terrible enfermedad. Entonces cuando se curan, dice, ganó la batalla. Mira, ninguna batalla ganaste. Si te has vivo, por la gracia de Dios te curaste. Porque las mismas medicinas se la ponen a otra persona que tiene lo mismo y uno se muere y otro se cura. Mejor le das la gracia a Dios. Pero si te toca irte y eres cristiano, no perdiste la batalla. Lo que ganaste es la eternidad con Jesucristo en el cielo. Por eso para un cristiano ni la muerte le trae la derrota. ¡Ni la muerte! Nuestra hermana Regla y otros hermanos que han partido no han perdido la batalla. Jorge Comesaña no perdió la batalla contra el cáncer de cerebro. En el mismo tiempo que el pastor Comesaña estuvo aquí enfermo, había otros miembros de la iglesia con cáncer. Y muchos de ellos todavía están sentados en nuestros bancos hoy. Pero él no perdió la batalla. Él está con Jesucristo en el cielo. Y ese es el mayor consuelo. Y esa es la mayor victoria que nosotros tenemos. Y qué importante que nosotros estemos seguros de ese consuelo que Dios nos da. Lo que viene después es lo mejor. Y es la victoria final. De modo que lo que me saque a mí de este mundo, sea una enfermedad, sea, lo que me saque de este mundo, lo único que me va a hacer es llevarme al reino de los cielos para disfrutar eternamente con mi Señor. Donde dice la Biblia que el propio Jesucristo enjugará nuestras lágrimas si es que de algo nos acordamos y nos da tristeza. ¿Usted imagina eso? Eso es lo que dice este libro. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra paz. Yo quiero terminar. El punto está en algo muy importante. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? En este juego, en esta competencia de la vida, es importante que nosotros estemos seguros a qué equipo ya pertenecemos. Si tú no estás seguro que perteneces al equipo de Dios, es sencillo. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados porque yo soy pecador. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú en la cruz pagaste mis pecados, te pusiste en mi lugar, gracias. Yo creo en ti, creo lo que tú hiciste, creo lo que dice la Biblia. Yo te pido que perdones mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Y en este mismo instante, usted va a pertenecer al equipo de Cristo. La semana pasada dije que una de las características del fútbol antiguo es que todo el mundo jugaba. Lo jugaban en las calles, la gente bajaba y todo el que se metía, todo el mundo cabía, todo el mundo jugaba. En el fútbol de la vida todo el mundo juega. Y en el equipo de Jesucristo todo el mundo cabe. Tú cabes también. Lo único que tienes es que bajar, aceptar a Cristo y pertenecer a Él. Si te atreves. Si no estás seguro de que tienes a Cristo en tu corazón, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida donde están anotados los que pertenecen al equipo del Señor, yo te invito a que hoy tú le digas, Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Habrá alguna persona que nunca lo haya hecho y hoy quiere hacerlo. Habrá alguna persona que hoy quiere estar seguro de ello. Si usted quiere hacerlo, alce su mano porque queremos orar por usted. Habrá alguien que quiera hacerlo. Siempre digo esto y cada vez lo digo más. Yo quiero que entiendas, yo no te estoy invitando a hacerte miembro de la Iglesia Bautista, porque los equipos de Dios no son los miembros de la Iglesia Bautista de Coral Park. No, esos no son los equipos de Dios. Son parte del equipo de Dios. Yo no te estoy invitando a hacerte bautista, porque no dice la Biblia que el equipo de Dios está formado por bautistas. Son partes del reino de Dios, son partes del equipo de Dios. Yo te estoy invitando para que aceptes a Cristo, porque los que aceptan a Cristo, esos sí son los que pertenecen al equipo de Dios. Esos sí son. Y esa es mi invitación en esta hora. Acepta a Cristo como Salvador y pide perdón por tus pecados. Yo lo hice hace mucho tiempo. Que Dios te bendiga. Un caballero ahí. Alguien va a orar por usted. La hermana se va a acercar. Lo que queremos es orar por usted. Solamente eso, orar por usted. ¿Quiere usted decirle, Señor, yo quiero ser de tu equipo? Perdona mis pecados. Acepto a Cristo como mi Salvador. ¿Alguien más quiere decírselo? Alce su mano. Solamente queremos orar por usted.
Solamente queremos orar por usted. Si todos los demás ya lo hemos hecho, qué importante es que nosotros sepamos que tenemos delante de nosotros una defensa. Y nuestra defensa es invencible. Nos libra de 4 cosas. Nos provee para que no necesitemos. Nos dirige para que no fallemos. Nos cuida para no ser destruidos. Y nos consuela para que no desesperemos. No estamos solos, Él está con nosotros. Dice el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré en la tierra, conocido seré en el mundo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestra defensa es el Dios de Jacob. Nuestra defensa es el creador del mundo. Nuestra defensa es el Dios de nuestros padres. ¿Por qué temer si Él está con nosotros? Qué importante es que nosotros seamos capaces de decirle hoy al Señor: Padre, permíteme al salir de este lugar saber que mi juego está ganado. Porque tú eres mi defensa, porque tú eres mi pastor. Si tú lo crees, si tú se lo quieres decir al Señor, yo te invito a que te pongas en pie y ores junto conmigo. Padre celestial, mi alma te alaba y te adora. Yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy porque en tu misericordia un día pude conocerte. Gracias, Señor, te doy porque tú eres mi defensa. En mis momentos débiles, tú lo sigues siendo. Porque tú siempre eres fuerte. En mis momentos débiles, tú estás ahí. Porque tú nunca te vas. Porque tú nunca fallas. En mis momentos de temor, tú eres quien me da valor. Porque a ti nadie te podrá vencer. Y tú nos sostienes y nos cuidas. Por eso, Padre celestial, yo te ruego y te suplico que tú bendigas esta tu iglesia, que tú bendigas cada familia, cada hogar, cada hermano aquí presente. Que al salir de aquí, en este día, en este lugar, nosotros podamos estar gozosos. Porque nuestra defensa jamás será vencida. Porque tú eres nuestro estandarte. Porque tú eres nuestra victoria. Porque tú nos vas a sostener hasta el final. Bendice, Señor, el hermano que te ha aceptado hoy como Salvador. Y permite que él salga de aquí con la unción de tu Espíritu Santo sobre él. Que tú le guardes, que tú le selles, que tú escribas su nombre en el libro de la vida. Y que el gozo de la salvación lo acompañe por siempre. Todo te lo rogamos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús.